Todo el vídeo que vamos a ver ahora, con toda su extensión, está más o menos diseñado para tratar de responder o para tratar de dar un enfoque, un punto de vista. Vamos a tratar de ver por qué controlar la ansiedad no es una buena idea. Ojo, no quiero decir que no sea la respuesta más lógica que vamos a tener en un principio cuando tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es quitárnosla de encima de cualquier manera, ¿no? Es como si la ansiedad de repente fuese una mancha que se hubiese instaurado en mi cerebro y yo, claro, mi respuesta primaria, mi respuesta absoluta es la de intentar controlar esa mancha porque quiero echarla, porque quiero someterla, porque quiero echarla a un pulso, porque quiero que desaparezca de mi vida. Claro que sí. Yo creo que esa es la respuesta más lógica, porque aquello que nos hace sufrir, aquello que nos duele, pues tendemos a apartarlo como una, como hemos dicho, consecuencia lógica. Lo que vamos a ver es que quizá en este caso, con respecto a la ansiedad, con respecto a otras respuestas vitales también parecidas a la ansiedad, el control no siempre es la mejor opción. Esto es lo que vamos a tratar de ver solamente en este vídeo. Cuestiones importantes que trataremos de aprender. Bueno, ¿por qué tendemos a utilizar el control? Vamos a dar, la gente no lo hace porque quiera fastidiarse en la vida o porque simplemente no tenga recursos o porque no, es porque vamos a ver que es la respuesta de elección primaria que tenemos. Vamos a intentar entender por qué mi necesidad de control y la ansiedad están muy relacionados, porque el control a lo mejor también no solamente no está frenando la ansiedad, sino que está provocando la ansiedad. Vamos a ver por qué precisamente el control no es la mejor estrategia para mi ansiedad y trataremos, no obstante, de darte una serie de respuestas alternativas al control. Estos 4 puntos son los que vamos a tratar de ver. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso, con algunas chapuzas, las que ahora hablaremos porque perfecto no es, pero es maravilloso. Es maravilloso porque tiene 2 funciones principales. Primero, nos ha traducido la realidad, nos ha permitido entender lo que está pasando, porque la realidad es enormemente compleja, pero el cerebro nos ha ordenado la realidad de tal manera que resulta comprensible para nosotros, porque es que si no, no habría quien entendiese todo esto. Pero por otro lado, no solamente es un receptor pasivo de la información, sino que más bien está interpretando la información constantemente y además está tomando un montón de atajos en muchas ocasiones que van a permitir una mayor probabilidad de supervivencia, porque el cerebro está hecho para eso, para sobrevivir. Y para sobrevivir, ¿qué necesita el cerebro? Necesita anticiparse a la realidad. Y para anticiparse a la realidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el cerebro busca patrones, es decir, puntos fijos de la realidad que tienden a repetirse con una cierta probabilidad. Imaginaros, cada vez que paso por un semáforo y veo que el semáforo se ha puesto en rojo, esto nos pasa cuando somos muy pequeños y observamos al final y nos dicen también que si hay un semáforo en rojo y los coches se van a parar, eso sería algo que permite hacer la realidad mucho más previsible. Bueno, pues el cerebro hace eso a gran escala. Está constantemente viendo las señales que nos permiten anticipar el futuro, porque el cerebro es una máquina de predecir el futuro. Si el semáforo está en rojo, probablemente los coches tiendan a detenerse. Y esto es lo que vamos a hacer con todos los aspectos de la realidad. Si, por ejemplo, descubrimos que determinadas personas tienden a ser más agresivas que otras, las clasificaré en un punto. Si descubro que he tenido determinadas experiencias personales en determinados ámbitos y creo que esas determinadas personas y esos ámbitos se pueden repetir, bueno, pues probablemente actuaré de una forma ya casi prefijada. ¿Veis?
para eso sirve y para eso es muy útil, porque digamos que el cerebro tiene un montón de atajos que nos ha permitido simplificar la realidad. Y si simplificamos la realidad, eso hace, de nuevo, que mis probabilidades de supervivencia puedan ser mucho más altas al necesitar menos recursos para interpretarlo. Así que entonces el cerebro ha aprendido básicamente que controlar el entorno y predecir los cambios es la mejor manera de continuar vivos. Y tu cerebro, como decimos muchas veces, está hecho para la supervivencia, no para que seas feliz, no para mostrarte la realidad objetiva tal y cual es, sino simplemente para sobrevivir más. ¿Qué es lo que ha terminado ocurriendo al final? Pues fijaros, hay una cuestión que yo creo que es importante y es que el mundo ha sufrido muchísimos cambios desde que los hombres estaban en la sabana con toda esa serie de peligros. Ahora el mundo, por lo menos en determinadas zonas, se ha vuelto más seguro, pero quizá la cantidad de información que tenemos que manejar es mucho más compleja. Y esto cambia absolutamente el tablero de juego. Porque veréis, ahora muchos de los problemas que vienen no vienen por la realidad en sí, sino por esa interpretación de la realidad que tenemos. Si pienso, por ejemplo, que no voy a poder pagar la hipoteca es un concepto muy abstracto para la realidad, pero para nosotros no, es casi un concepto casi real. Si, por ejemplo, creo que voy a ser desaprobado por tal o cual persona, en el caso de la ansiedad y algunos casos de la ansiedad que estamos viendo, los peligros casi siempre no vienen de fuera, sino cómo estoy viviendo o cómo yo estoy prediciendo o creo que va a ser la realidad. Imaginaros, si yo empiezo a percibir una serie de palpitaciones, terminaré creyendo que a lo mejor estoy sufriendo un infarto. Pero la cuestión no viene de fuera, sino viene de dentro, viene de mi propia interpretación de la realidad. Bueno, acordaros, para seguir e ilustrar la siguiente parte del vídeo, de aquella historia del Principito. Si os acordáis, el Principito, cuando abandona su planeta natal, va haciendo una serie de viajes por unos cuantos planetas que, bueno, están habitados por diferentes personajes y uno de ellos, si os acordáis, había un hombre que estaba en una mesa sentado y esa mesa estaba llena de botellas y él bebía, bebía, bebía sin parar. El Principito le decía que hacía y el otro le decía, bueno, pues beber. ¿Y para qué bebes? Para olvidar. Y el Principito se quedaba extrañado y le contaba, bueno, ¿y qué quieres olvidar? El otro dijo, pues que siento mucha vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Le replicó el Principito. Pues porque bebo. ¿Veis? Eso es un círculo vicioso. Entonces, estamos llegando a lo que los griegos llamaban el diadelo, el círculo vicioso. Es un círculo de pensamiento, de acción, que lo que termina pasando es que no tiene ningún fin porque no puede resolverse. Normalmente las acciones tienden a llevar a una consecuencia con el cual solucionamos el problema, pero en este caso no termina pasando así, sino que lo que termina ocurriendo es que realizamos acciones que en lugar de ayudarnos a conseguir ese final, no hacen más que retroalimentarse, retroalimentarse, retroalimentarse y llegamos otra vez al principio. Por ejemplo, si yo estoy triste, muchas veces las personas que están tristes no tienden a vivir nuevas experiencias, no tienden a abrirse al mundo, al revés, se tienden a cerrar al mundo. El cerrar al mundo a su vez les limita las posibilidades de conseguir nuevas experiencias, de poder conseguir, bueno, nuevas fórmulas también para salir de su tristeza. Y precisamente al no salir terminan alimentando un círculo vicioso porque al tener pocas experiencias tienden a volver a sentir ese estado de apatía o de tristeza. Bueno, pues uno de los círculos más importantes, uno de los círculos viciosos más importantes es ese círculo de control. Los seres humanos muchas veces tenemos esa necesidad de controlar, pero es que esa necesidad de controlar lo que nos rodea, como no puede ser satisfecha de una forma total, porque hay muchas cosas que se nos escapan de la mano, pues terminamos generando ansiedad al no tener ese control. Bueno, al intentar controlar
aquello que no podemos controlar, también generamos ansiedad. Normalmente esa ansiedad termina generando una frustración que a su vez intentamos controlar otra vez, ¿veis? En cuanto, por ejemplo, a los síntomas, intento eliminarlos, aparecen los síntomas precisamente porque estoy asustado. Y como estoy asustado, terminan apareciendo esos síntomas. Y esos síntomas vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque estoy asustado. Así que me intento, precisamente, por intentar solucionar un problema, termina generando ese problema. Cuanto más intento esconder, más amenazante me está resultando ese síntoma. Cuanto más estoy intentando apartarlo, más lo estoy llamando. ¿Comprendemos? Precisamente lo que va a pasar es que cuando intento eliminar la ansiedad, casi como los barcos, ¿no? Hay una fuerza, los barcos se sostienen porque hay una fuerza también que tira hacia arriba. Cuanto más estoy intentando hundir una pelota, por ejemplo, de plástico en el mar, en una piscina, más fuerza va teniendo a su vez la necesidad que tiene esa pelota también de ir hacia arriba. Bueno, pues algo pasa o algo parecido pasa con nuestros síntomas. Cuanto más intento aplastarlos, los síntomas muchas veces van cogiendo más fuerza hacia arriba. Y por otro lado, surge lo que Viktor Lefranc y otros estudiosos van a definir como la intención paradójica. Es decir, la necesidad de tener de librarme de algo precisamente hace que estoy como una polilla dando vueltas alrededor de ese algo. Las polillas, normalmente estas polillas que estáis viendo es que están girando alrededor de la luz. Bueno, pues algo pasa con nosotros, algo muy parecido pasa con nosotros cuando estamos alrededor de ese problema. Hay intención paradójica y hay también esa fuerza hacia arriba que estamos generando con nuestra represión. Así que tenemos dos problemas. Necesitaríamos entonces obtener algunas alternativas que nos permitiesen sortear de una forma más adecuada precisamente este problema. Bueno, pues a continuación vamos a tratar de explicar 4 respuestas alternativas a este control, que tampoco nos está ayudando. La primera sería la respuesta de aceptación. Otro sería aprender a enfocar mi mente. Hablaríamos también de la fuerza del conocimiento y por último lo que la psicología cognitivo-conductual llama reestructuración cognitiva. Aprender a reprogramar mis respuestas iniciales, mis respuestas reflejas y poner otras respuestas alternativas. Vale, hasta donde estamos viendo, precisamente la respuesta de aceptación es una de las respuestas menos entendidas. ¿Por qué? Porque se confunde muchas veces con la resignación. Resignarse es aceptar un destino fatal, casi como un drama griego, sin posibilidad de poder hacer nada al respecto. Aceptar es, sin embargo, aceptar que lo que está pasando, y a partir de ahí yo puedo configurarme para saber qué respuesta puedo dar. No siempre puedo controlar mi exterior, pero siempre podré controlar lo que me está pasando a mí. La respuesta de aceptación nos va a servir precisamente para poder tener determinadas ventajas. La primera es que probablemente no voy a luchar ya batallas que no tengo que luchar, voy a luchar solamente las guerras imprescindibles. La mayoría de las personas que están en procesos de ansiedad están desgastándose continuamente en luchas que no les corresponden. La segunda es que una vez que hemos perdido el miedo a perder, ya solamente nos queda orientarnos también hacia la solución del problema, porque la mayoría de las personas que tienen problemas de ansiedad están constantemente con ese miedo a perder. Y por último, nos vamos a orientar hacia donde queremos porque tenemos por fin un punto de partida. Lograr enfocar la mente antes de que la mente nos desenfoque a nosotros ha sido, una cuestión que ha estado durante milenios en la humanidad. De hecho, se han intentado desarrollar técnicas siempre de introspección, de relajación, de respiración, todo eso para evitar ese mono, ¿no?, que es nuestra cabeza,
que vaya circulando de rama en rama sin ningún tipo de control. Bueno, lo que tenemos que aprender es que enfocar la mente no consiste exactamente en controlarla. Porque quizá el control de nuestra mente o el intento de control de nuestra mente nos llevaría a la misma paradoja de la que hemos hablado antes. Al entender que no podemos controlarla del todo, nos terminaríamos frustrando y terminaríamos precisamente encallados en la respuesta de preocupación por no poder controlar nuestra mente. Así que hay que entender que enfocar la mente no es controlarla, tampoco enfocar la mente es distraer la mente. Bueno, es más bien, yo diría, aprender a dirigir la escucha. Es entender que nuestra mente siempre está activa, siempre está haciendo ruido, es decir, no podemos evitar que ese mono con platillos esté ahí, pero no tengo por qué engancharme a él. Nuestra mente es una fábrica de pensamientos que está constantemente elucubrando nuevas teorías, nuevas preocupaciones, nuevas intensidades, y nosotros no vamos a tratar de controlarlas todas, ni de tratar de llevar nuestra mente solamente a un punto, sino que sobre todo vamos a tratar de ser conscientes de esa distracción y de no apegarnos. El budismo y otras técnicas y otras corrientes filosóficas que han estado en la humanidad han hablado del desapego como una de las cuestiones fundamentales para aprender a llegar a encontrar esa paz o esa tranquilidad mental. El ruido está, pero no tengo por qué estar enganchado al ruido, ¿no? Es aceptar también, por otro lado, lo que hay delante de nosotros. Es aprender a enfocar también de manera más nítida. En lugar de intentar, como hemos dicho, controlar, vamos a tratar de descubrir. En el fondo tiene mucho que ver con eso, y casi todas las técnicas que se han ideado para este fin, como os digo, nos van a servir precisamente para no engancharnos a esa ola que es el pensamiento. La tercera vía que tendríamos también para componer una respuesta alternativa al control sería el conocimiento. Porque es cierto que las cosas que nos dan más miedo son las que están a medio conocer. La primera vez que experimentamos la ansiedad nos llenamos de temores porque no sabemos exactamente lo que nos está pasando. Necesitamos llegar a comprender lo que nos está pasando. Hay toda una rama, de hecho, que se llama la psicoeducación. Hay una de las partes de la psicología que son muy importantes es la psicoeducación, es decir, tenemos que explicar al paciente lo que le está ocurriendo, el porqué de sus síntomas, el porqué de su ansiedad. Muchas veces eso ya en sí es tranquilizador. Por supuesto que con esto no vale, porque como sabéis hay varios tipos de conocimiento y el conocimiento pues se puede transmitir, ¿no?, de una forma vicaria, como estamos hablando. Es decir, yo puedo contar lo que tú puedes experimentar, pero en el fondo hay un tipo de conocimiento que es ese conocimiento vivencial, experiencial, que no tenemos otra forma de acceder a él nada más que directamente. Si yo tengo que aprender, por ejemplo, que la ansiedad no me va a hacer realmente nada, tengo que tocar el fuego. Porque por mucho que me hablen de que el fuego no quema, por mucho que me digan que el fuego no quema, si yo lo veo ahí, si yo no toco, no soy capaz de consolidar ese tipo de conocimientos. Y por último, la última respuesta sería la reestructuración cognitiva, aprender a reestructurar nuestros conocimientos, nuestros automatismos. Porque es verdad, y hemos hablado antes, que nuestra mente, con tal de ahorrar, y que tiene que ahorrar la pobre, pues está lleno de sesgos, de automatismos, que son atajos
¿no? No nos vamos a plantear todos los días si va a salir el sol o no, sino que lo damos por supuesto. Bueno, pues eso sería un sesgo o un automatismo que tenemos. Pero esto llevado a otras facetas de la vida cotidiana, claro, a veces puede implicar ciertos problemas. Porque si yo ya tengo una creencia en que algo vaya a pasar, aunque no tenga ninguna certeza de que eso vaya a ser así, si soy consciente o si creo que voy a morir alguna vez dentro de un ataque de ansiedad, por mucho que podamos demostrar que efectivamente no es así, ese sesgo se va a activar una y otra vez. Es verdad que la mente, la pobre, es una gran manipuladora. No porque sea mala, yo siempre lo digo, como hemos dicho, es como una gran mamá, ¿no? Pero es importante aprender a revelarnos, aprender a cuestionar esas ideas irracionales para poder generar nuevos modos de pensamiento. Bueno, hasta aquí os hemos dado 4 respuestas que iremos desarrollando en posteriores vídeos, tanto la aceptación como el conocimiento, como enfocar la mente, como la reestructuración cognitiva, y que nos ayudarán también a generar, como hemos dicho, una respuesta alternativa al pensamiento. Bueno, pues eso, que nos vemos en el siguiente vídeo.